Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Agradeceré que me indiquen si la pantalla se está viendo completamente. Buen día, arquitecto. Se ve bien y se escucha bien, arquitecto. Muchas gracias. Ok. Bien. Nos hemos quedado en el tema de la arquitectura virreinal en Arequipa. Hemos analizado algunas características de lo que significa Arequipa como cabeza de una diócesis, la interacción que tiene con caminos y rutas comerciales y la conexión con otras diócesis y arquidiócesis del contexto virreinal americano. Igualmente hemos analizado los aspectos de la materialidad, el tipo de piedra que hay, las condiciones que tiene esa piedra, algunos elementos referidos a la construcción y cómo estas edificaciones en Arequipa responden sobre todo a estos criterios sísmicos y a la fuerte actividad volcánica que está presente en este contexto. Habíamos analizado también, ¿no?, cómo la ciudad de Arequipa es una ciudad que está articulada en función a ejes urbanos, tan igual a lo cómo funciona el Cardus y el Decumanus. Obviamente una traza damero permite ese tipo de trazos con ejes, pero lo interesante de Arequipa es que cada cuadrante tiene un edificio religioso, un monasterio, un templo, un convento, que es el que predomina y prácticamente es el que orienta el desarrollo o la dinámica socioeconómica de su respectivo sector, ¿no? El arquitecto Gonzalo Ríos es el que justamente menciona la existencia de esos 4 cuarteles, que cada cuartel depende de un monasterio o convento, ¿no? Es el que le dota de agua a la población en ese sector, es el monasterio que inclusive regenta la educación de los niños, orienta la formación religiosa, ¿no? Inclusive algunos monasterios femeninos funcionaban como entidades financieras que prestaban dinero cuando los vecinos requerían. Todos estos elementos están estructurando la ciudad y sobre todo estamos pues en una ciudad donde prima lo religioso frente a cualquier otro aspecto. Y ahí es pues que los edificios religiosos o el equipamiento religioso va a tener pues un protagonismo enorme en el desarrollo de la ciudad. Y como parte de ese desarrollo, aquí en la imagen nos habíamos quedado viendo el convento y templo de San Francisco de Arequipa. Ya habíamos visto algunas características de esta interesante edificación. Aquí en la imagen podemos apreciar el atrio, podemos ver, ¿no?, esa horizontalidad, esa masa, ¿no?, desplegada, donde predomina lo horizontal frente a lo vertical. Son edificios chatos, con gruesos muros, presencia o destaque de contrafuertes, y sobre todo esta característica de la arquitectura nos está hablando de la fuerte sismicidad que tiene la zona. En este caso, aquí en San Francisco, podemos apreciar cómo en la esquina está bien planteada este cubo de la torre rematada por el campanario, y la torre junto con los contrafuertes escalonados que vemos acá ya configura pues la solidez a la cual se le está tratando de dotar al edificio para que responda adecuadamente ante solicitaciones sísmicas. Bueno, en la imagen también podemos apreciar la portada de pies del templo de San Francisco, que es una bellísima muestra de la arquitectura manierista, ¿no?, del periodo de la evangelización. Bien, así como el arquitecto Gonzalo Ríos menciona diríamos así, el protagonismo de instituciones religiosas dentro de cada cuartel en que se divide Arequipa, existe pues justamente
uno de esos edificios que va a tener o va a cumplir un papel enorme en el desarrollo de la ciudad de Arequipa. Vamos a hablar sobre el famoso monasterio de Santa Catalina de Sena de Arequipa, una edificación, ¿no?, cuya fundación se remonta al siglo XVI, bien, se fundó el 10 de septiembre de 1579 y el templo es de 1660. Es una de las edificaciones más importantes de Arequipa. Tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la historia de los monasterios, y este estudio de casos nos va a permitir entrar a ese acápite, que en el virreinato, cuando España consolida la institución, o consolida las instituciones religiosas en, en las diferentes ciudades del virreinato, no se contempló, la corona española no contempló traer órdenes monacales masculinas a América. Y efectivamente, aquí en América no existen esas órdenes monacales masculinas. Cuando hablamos de órdenes monacales, estamos hablando de monjes, ¿no? Y hay órdenes muy especiales, caso de los benedictinos, cistercienses, o cartujos, etcétera, que son órdenes que existen en Europa, en las cuales vive la gente, estos varones, se enclaustran en estos edificios, se convierten en monjes, en los cuales su actividad diaria es orar y trabajar para el sustento. Y no salen para nada de los claustros monacales. Su vida es esa manera de tallar esa forma de vida espiritual, lograr esa liberación del espíritu, acercarlo a la divinidad, mortificando el cuerpo y sobre todo dedicándose a la vida de contemplación. Eso es propio de las órdenes monacales que se desarrollaron en Europa desde épocas muy tempranas de la Edad Media, caso de los benedictinos. Gente que vive encerrada toda su vida ahí, en esos monasterios. Esas instituciones nunca fueron traídas en la época del virreinato. Lo que sí van a venir son monasterios femeninos, eso sí, ¿no? Instituciones en las cuales son las mujeres las que van a empezar a vivir dentro de un contexto claustral. Claustro significa contexto cerrado, ahí adentro. Nunca van a salir. Desde que la persona que va a ser convertida en monja entra a uno de estos recintos, nunca más podrá salir, ni muerta porque al morir los sepultaban ahí adentro. Entonces era negar a la vida, negar al mundo para fundirse, como se dice, en medio de contemplación a la divinidad, cultivando una forma espiritual de vida. Entonces, esas son las características, ¿no?, de estos monasterios, en este caso femeninos, que se van a empezar a desarrollar en el territorio del virreinato, tanto en México como en Perú y toda América. Pero, dense cuenta, no hay órdenes monacales masculinas. Lo que sí van a venir a América son órdenes conventuales, donde no van a haber monjes, sino frailes. Y la diferencia es enorme, porque el fraile, si bien es cierto, tiene esa vida de contemplación, vive en un convento, no en un monasterio, vive en un convento. La diferencia está en que estos frailes practican el apostolado, evangelizan, salen del recinto claustral y cumplen una función en la sociedad evangelizando. Ahí está la diferencia. Por eso es que la corona española y la propia Iglesia vio por conveniente, como parte de los procesos de evangelización, vio por conveniente traer pues a las órdenes conventuales para que se establezcan en los diferentes virreinatos americanos, para dar esa labor social de evangelización y, obvio, extirpación de idolatrías. Ayuden
colaboren con la extirpación de idolatrías. Si hubieran traído una orden monacal como benedictinos, de nada hubiera servido. Esas personas nunca hubieran podido cumplir ese papel. Entonces, las órdenes conventuales que van a venir principalmente son, como ya vimos anteriormente, dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y después jesuitas. Entonces tiene otra connotación. Pero en el caso femenino sí se establecieron monasterios. Y justamente el monasterio de Santa Catalina de Sena, en Arequipa, es una institución que se va a establecer a finales del siglo XVI y su sede va a estar ahí en Arequipa como parte de las principales instituciones religiosas que van a tener una, diríamos así, una preponderancia enorme en el desarrollo de toda la ciudad. Este monasterio, ¿no?, de Arequipa se caracteriza, hablando ya en términos históricos, porque entre todas las religiosas que habitaron en este convento, en el siglo XVII destaca la presencia de esta famosa monja, la priora de aquel entonces, Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, porque muy famosa, una mujer pues que prácticamente con su ejemplo de vida, la autoridad, se convirtió muy pronto en la priora del monasterio y de acuerdo a la tradición popular, las leyendas, se le atribuye la capacidad de predecir el futuro. Y hay muchos, digamos así, acontecimientos milagrosos que están asociados a su vida, al punto que el Papa Juan Pablo II la beatificó, ¿no? Entonces, miren, es un hecho trascendente que forma parte de la historia de este monasterio. Los monasterios, como institución femenina, son la expresión de una sociedad netamente eclesiástica y patriarcal. Es un elemento importantísimo. Aquí voy a usar, ¿no?, los datos, los análisis que hace el arquitecto Gonzalo Ríos cuando habla sobre la ciudad de Arequipa como una ciudad síntesis. Entonces, como parte de una sociedad eclesiástica y patriarcal, la presencia de monasterios y sobre todo el papel que va a tener la mujer es importante porque ya nos da a conocer la radiografía del modo de pensar que tenían aquellos hombres en la etapa virreinal. Para el mundo eclesiástico y netamente patriarcal, toda mujer debía, para tener una vida en sociedad, debía estar bien casada, como se dice. Y para eso buscaban los padres gente de la misma condición socioeconómica o de mejor condición socioeconómica, a las cuales entregaban una dote para que la hija se case, y de esa manera la mujer estaba siendo insertada en la sociedad. Pero ¿qué pasaba con las hijas solteras? Se quedaban bajo la tutela del padre. Y la otra alternativa era entrar a un monasterio. Inclusive es importante mencionar de que cuando una mujer enviudaba, ¿no?, también volvía a la tutela del padre o del hijo mayor. Entonces, en otras palabras, la mujer tenía esas condiciones de, diríamos así, de una entidad secundaria y que vive al amparo del patriarca. Entonces, para el caso de las hijas solteras, que no habían tenido la suerte de tener pues una vida en matrimonio, entonces una muy buena alternativa era ingresar al monasterio. Y para ingresar a estos monasterios, obvio, la familia, el padre de esta hija, tenía que tener los medios económicos suficientes para aportar una muy buena dote al monasterio para que el monasterio reciba a su hija, ¿no? Y como ya indiqué, cuando se daban estas características, la señorita que entraba a la institución monacal pasaba la puerta de la portería
y de ahí nunca más salía y se olvidaba del mundo, hasta cambiaba su nombre. Totalmente se olvidaba del mundo. Podía recibir esporádicamente alguna visita de sus padres, hermanos, ¿no? Y eso, sin ni siquiera establecer un contacto visual directo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero el mundo había acabado para esa persona. Se abría otro mundo que está tras esos muros, un mundo de contemplación y vida monacal, vida comunitaria, ¿no? En la cual la persona que está ingresando nunca va a poder salir, ni muerta, porque al morir se enterraba en los cementerios que tenía dispuestos estas instituciones, ¿no? Entonces, miren, bajo este concepto, el primer monasterio que se va a fundar en el virreinato fue el de Santa Clara del Cusco. Y ahí se refugiaron las hijas de los conquistadores. Es un monasterio que está aquí en el Cusco, uno de los más antiguos, ¿no? Como dice el cronista don Diego de Esquivel y Navia, ¿no? Se fundó pues en 1551. Ella tuvo varias fundaciones. En una de esas fundaciones funcionó en lo que hoy es la plazoleta de las Nazarenas, que se llamaba Santa Clara la Vieja. Era el refugio para las hijas de conquistadores y algunas mujeres mestizas. Ahí se fundó. Entonces, este monasterio de Santa Catalina también va a ser igual así de antiguo e importante con el monasterio de la Encarnación de Lima, que tenía un tamaño enorme. En ese contexto de fundación de monasterios es de que se funda el monasterio de Santa Catalina de Sena en Arequipa, ¿no? Aquí están los datos de ese monasterio de Santa Clara, que fue el primero, ¿no? Fundado en 1551, ¿no? Y aquí estaría el otro monasterio que es la Encarnación de Lima. Lo interesante del monasterio de Santa Clara es de que este monasterio se funda aquí en el Cusco, ¿no? La fundadora fue justamente doña María de Guzmán, que es una mujer viuda de uno de los conquistadores, Diego Hernández de Mendoza. Ella fue nombrada como la primera pobladora y priora del monasterio de Santa Catalina, y esa fundación contó con la licencia del virrey Toledo, que junto con el Cabildo de Regimiento del Cusco y el Obispado del Cusco firmaron la memoria de la fundación el 10 de septiembre de 1579. Inmediatamente fundado así, este monasterio entró en funcionamiento. Doña María de Guzmán, junto con otras mujeres, viajaron a Arequipa, se recluyeron en el monasterio que estaba en construcción y cedieron, ella al menos cedió todos sus bienes, no quedando sin nada, pero obviamente asegurando también la manutención de semejante estructura, ¿no? Entonces, prácticamente esta fundación se está dando en el Cusco. Es una fundación que ya involucra la importancia de estas instituciones en la vida y en la dinámica del mundo virreinal. El arquitecto Gonzalo Ríos da un concepto sobre el monasterio de Santa Catalina, y miren qué interesante cómo lo define. Un conjunto de unidades arquitectónicas creadas para satisfacer requerimientos sociales de hábitat de grupos gobernados por patrones culturales homogéneos, ¿no? Donde predomina pues la sociedad eclesiástica y patriarcal, que es la que domina estos contextos. Entonces, miren, esa idea de conjunto de unidades arquitectónicas, ese es el elemento clave para poder entender la presencia y sobre todo las características físicas del famoso monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Miren, esta es la fotografía de este sector de Arequipa. Aquí vemos la Plaza Mayor, aquí está San Agustín, a este lado el convento de San Francisco. Todo este es el contexto de esta estructura que, si analizamos, se trata claramente de un granero, ¿no? Resulta que cuando se funda Arequipa,
no hubo ningún tipo de repartimiento de solares para entregarlos a instituciones religiosas femeninas. Agustinos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, todos tuvieron su porción de solar para establecer sus casas religiosas. Eran instituciones masculinas. Para el caso femenino, no. Y en el caso de Santa Catalina de Arequipa, es el cabildo quien se va a encargar de poco a poco ir a comprar pedazos de solares para configurar el espacio que necesitaba el monasterio recién fundado. Y es justamente, ¿no?, gracias a la presencia pues, de la fundadora, doña María de Guzmán, que tenía pues una suficiente solvencia económica, que se comenzó a adquirir los terrenos para consolidar esta estructura. Es una estructura enorme. El monasterio de Santa Catalina actualmente ocupa un terreno de 20.000 metros cuadrados. Es un terreno que está totalmente cercado y guarda pues una relación con la ciudad, una relación de aislamiento enorme con la ciudad. Prácticamente quien pasa sus puertas ingresa a una ciudad que se ha congelado en el tiempo. Urbanísticamente es un espacio, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Está aislada de la ciudad. Pero eso se configuró gracias a la adquisición de pedazos de solares. Lo voy a ubicar aquí en la imagen. Aquí está ubicado. Ese es el monasterio de Santa Catalina. Como datos importantes, ahí está, el terreno aislado de la ciudad. Y miren esto. Ocupa una manzana y media del damero. Observen y hagan seguimiento a la traza urbana. Miren estas calles. Estoy siguiendo aquí una calle. Miren, vamos a ver. Miren esta calle, ¿dónde llega? Llega aquí y se corta en esta otra calle. Luego, miren este alineamiento que estaba yendo así, está viajando así, se corta en este sector y continúa por acá. Lo que significa que alguna vez esa calle estuvo así. Era una sola, parte del hecho fundacional. En algún momento el monasterio se configuró en esta manzana original, ahí empezó a crecer. Compraron este sector, se sumó al otro, y luego se compró este otro sector, se sumó al grande, y hoy esta macro manzana prácticamente desarticula la continuidad de estos trazos urbanos que estoy marcando en la imagen. Entonces, por eso se habla de una manzana y media del damero. Y eso se debió a la presencia de benefactores de la orden religiosa que adquirieron y donaron esas adquisiciones prácticamente sin importarles el resto de la ciudad, porque el hecho de romper esos esquemas viales ya estaba quebrando el concepto de circulación y articulación de la ciudad, ¿no? Y justamente se debe, ¿no?, a la obra de Fray Juan de Almoguera, quien prácticamente compra y dona esos terrenos a la orden dominica, en este caso porque es una orden monjas que están habitando hasta la fecha este famoso monasterio de Santa Catalina de Sena, ¿no? Los datos históricos hablan que las primeras estructuras que se van a ejecutar al interior del monasterio fueron hechas por este maestro alarife, Gaspar Báez. Y fíjense, y aquí aparece un dato importante, una de las primeras monjas que habitó el monasterio, ella era una religiosa, no llegó a ser monja, porque acá vamos a ver que va a haber hasta dos tipos de monjas. Ahorita voy a explicar eso, ¿no? Pero dice que una de las primeras religiosas era piadosa, era una mujer muy piadosa, pero era pobre. Entonces se quedó ahí como un personal de servicio que vive dentro del monasterio, se le permite vestir cierto tipo de hábitos y se le dejó construir su propia celda. Ahí va un detalle interesante. El hecho de que alguien
empezó a construir su propia celda, que va a romper esquemas con la nomenclatura que mantenían estas edificaciones virreinales, siguiendo el concepto del claustro. El claustro que involucra un patio central alrededor del cual se ubican los ambientes del monasterio. Entonces, el hecho de que haya una celda construida libremente en cualquier parte ya va a dar pie a que más adelante este monasterio de Santa Catalina tenga una particularidad que lo hace muy especial, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, habíamos mencionado que en el año 1600 hubo una erupción volcánica. Justamente el 19 de febrero de 1600 erupcionó el famoso volcán Moquegua, ¿no? En Huayna Putina, y que destruyó pues toda la zona sur de Perú, y obviamente al repercutir en Arequipa destruyó esas estructuras del primitivo monasterio, sobre todo las obras ejecutadas por Gaspar Báez, ¿no? Entonces ese es un dato histórico importante. Ahora, este monasterio tiene una particularidad física interesantísima. Esto, por favor, mucha atención. En este monasterio tiene una porción, la más antigua, que sigue lo que se denomina el patrón claustral. ¿Qué es ese patrón claustral? Miren, esta es una imagen del convento de San Francisco de Arequipa. Ahí podemos apreciar, ¿no?, que justamente tenemos un patio acá con sus galerías, y en torno a ese patio, ¿no?, se articulan las diferentes dependencias, ambientes, formando crujías, 4 crujías, 1, 2, 3, 4. Una de las crujías es el propio templo de San Francisco. Por aquí tenemos otro patio, aquí están sus crujías, 1, 2, 3, 4. Por aquí otro, fíjense, otro patio, 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, a esto le denominamos, a esa, diríamos, ese orden, esa coherencia en mantener un espacio cuadrangular, casi cuadrangular, que es ese patio rodeado de galerías, y esto proviene de la tradición monacal que se desarrolló en Europa en la época románica, ¿no? Inclusive tiene el antecedente en las basílicas paleocristianas, donde aparece el famoso cuadripórtico o patio ípetro, que es el atrio, que es un patio, un espacio abierto que está capturando una porción del cielo, y alrededor del cual están estas galerías, estos aporticados, y en el centro se coloca una fuente de agua, y que tiene todo un significado, porque esto representa el jardín del Edén, es la representación del paraíso, y la fuente de agua es esa fuente de la cual surgían los 4 ríos que aparecen mencionados en el Génesis. Tiene toda una explicación teológica. Ese claustro, al convertirse en el generador de esta organización espacial que es el monasterio o el convento, en este caso el convento de San Francisco de Arequipa, nos está dando a entender que es un típico representante de lo que llamamos el patrón claustral. Y con este término, el arquitecto Ríos Vizcaya está definiendo un tipo de estructura donde hay pues una trama especial, una trama organizada que toma como referencia ese patio. Frente a este patrón claustral, y como un caso antagónico, el monasterio de Santa Catalina de Arequipa tiene otras connotaciones. Miren la imagen. Miren este sector superior del monasterio. Había comentado que en los momentos tempranos de funcionamiento del monasterio se había autorizado a una monja, una de las primeras religiosas que no tenía obviamente las condiciones económicas para ser monja, era una simple beata que por su devoción y piedad había sido aceptada para que viva ahí practicando actividades de servicio a las monjas. A ella se le permitió construir su propia celda.
Y eso dio paso a que acá en Arequipa las siguientes monjas que van a venir van a empezar a organizar el espacio de otra manera. Miren la interesante forma de organización del espacio. Frente a esta parte que es la más antigua, donde encontramos los claustros, encontramos las crujías, el templo debidamente orientado, es una de las crujías de este claustro. Siguiendo este patrón claustral, miren de aquí para arriba, el patrón ha cambiado. Entonces estamos ante una trama con crecimiento orgánico y paulatino y que está formada por una sumatoria de celdas cuya propiedad y tenencia estaba administrada por esas propias monjas. Eso es lo interesante. Estamos ante una estructura totalmente diferente, una estructura que rompe el esquema claustral y permite, diríamos así, una lectura que se acomoda a una serie de vías que a manera de calles forman plazuelas, espacios muy ricos, y en torno a eso van apareciendo de manera orgánica y paulatina las celdas constituidas por estos habitáculos que contenían una cocina, contenían un pequeño escritorio, un oratorio, contenían incluso algunas un segundo nivel con los dormitorios de la monja, y complementario a eso, estos espacios también estaban enriquecidos con espacios para la servidumbre de la monja. Aquí recordemos, para ser admitida en estas instituciones, las mujeres tenían que tener pues una dote muy fuerte, y eso significaba la pertenencia a un grupo socioeconómico especial, los grupos sociales de poder. Entonces estas monjas entraban dando esas dotes enormes que podían ser haciendas, podían ser joyas, etcétera, una cantidad enorme de bienes económicos, solo así eran admitidas, y ahí adentro gozaban de todos los derechos. Y entre esos derechos estaban el hecho de que la monja podía llevar a sus esclavas y a sus sirvientas de cualquier edad, ancianas, incluso hasta niñas, para que vivan y la atiendan a ella. Y la monja solo se dedicaba a orar y obviamente a participar de la vida comunitaria con las otras monjas, porque ya el hecho de quién le haga la cama, quién le haga hasta la comida, todo estaba solucionado. Vivían con sus propias esclavas y personal de servicio. Entonces, prácticamente estamos ante una pequeña ciudad que se está desarrollando en función a esa primitiva celda y que de manera paulatina, poco a poco, ha ido ocupando estos espacios, ¿no? En medio de huertos, en medio de espacios como plazuelas y estas callejuelas que están recorriendo el monasterio, haciendo del monasterio de Santa Catalina una estructura única, ¿no?, en cuanto a su estructura urbana, una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces, aquí estamos, como dice Gonzalo Ríos, ante dos casos totalmente antagónicos, totalmente antagónicos. Miren, ahí está. Gonzalo Ríos le llama al momento, al orden claustral, le llama el orden explícito, porque una lectura arquitectónica, ustedes que ya están a este nivel de avance de estos cursos, ven este tipo de organización ortogonal en función a claustros, automáticamente ya tienen la idea de que se trata de una institución religiosa. Pero frente a ello está el orden implícito, diríamos así, donde hay manzanas irregulares que se enfrentan a los claustros. Aquí se han generado, ¿no?, unos espacios muy ricos, unos espacios, bueno, Gonzalo Ríos les llama paisajes urbanos. Hay plazuelas, patios, vías articuladoras, así en quiebre, muy interesantes, formando una especie hasta de laberintos.
Es un concepto nuevo de asentamiento que poco a poco está creciendo de forma orgánica y se va consolidándose, manteniendo hacia el exterior, ¿no?, la traza renacentista de la propia ciudad de Arequipa. Miren cuán interesante es este concepto, ¿no? Es un concepto nuevo de asentamiento, porque se está consolidando sobre Arequipa. Entonces, ese es el elemento clave para entender la presencia del monasterio de Santa Catalina. Ahora, es importante mencionar que las monjas aquí adentro vivían manteniendo una jerarquía muy marcada. Primero, que para ser monja tenían que ser admitidas aquellas personas que han dado pues la dote correspondiente. La institución eclesiástica recibía esa dote y, como ya mencioné, podía ser pues una suma considerable de dinero, joyas, haciendas, minas, ¿no? Y por eso también esta institución pues creció económicamente de una manera exorbitante. Eran instituciones de poder. Si bien es cierto, ahí adentro las monjas vivían en condiciones, bueno, entre comillas, de pobreza, manteniendo el ejemplo de vida, ¿no?, del cristianismo, pero la institución era pues muy poderosa, ¿no? Y esto como parte de la iglesia. Entonces las monjas mantenían ahí adentro una jerarquía muy marcada. Todas esas monjas que tenían el derecho, obviamente eran admitidas porque habían dado un dote y tenían derecho a tener una de esas celdas con todas las comodidades, además de llevar ahí adentro a sus esclavas, personal de servicio, personal femenino, obviamente. Estas monjas se les conocía como monjas de velo negro, o también se les conoce como monja de coro. Tiene todos los derechos, ¿no? Ha pagado la famosa dote. Y su vida es dedicarse exclusivamente a las actividades del coro, que se dan justamente en el espacio del coro del templo, donde rezan los salmos, las antífonas, durante todas las 24 horas del día. ¿No? El día está dividido en porciones de tiempo, ¿no? Esa es la vida de una religiosa, de un religioso en realidad, la actividad del coro, que no es la misa es para los fieles, es para la gente externa, el ciudadano común. La misa es un momentito nada más de contacto con la divinidad. La misa es otra cosa, en cambio un religioso tiene otro tipo de actividades que significa pues cultivar su espíritu, y esa es una de esas actividades, es el coro. Y en otro momento del día en que tenían derecho estas mujeres, estas monjas de velo negro, era la oración, a nivel personal. Entonces, estas monjas de velo negro eran la alta jerarquía, ¿no?, que tenían pues todos esos derechos. Y frente a ellos estaban las monjas de velo blanco. Las monjas de velo blanco se dedicaban principalmente al servicio. Tenían actividades religiosas, obviamente, a nivel de beatas, pero su función principal era el servicio. Y junto con todos estos dos tipos de religiosas, las de velo negro, las de velo blanco, en el monasterio de Arequipa, y así como también sucedió acá en el monasterio de Santa Clara del Cusco, había todo un personal seglar, como se dice, ¿no? Seglar quiere decir de afuera, seglar es el siglo, de ahí viene, gente del mundo, es la población no religiosa, que acompañaban a las monjas de velo negro. Era cada monja, como dije, venía con su séquito de sirvientas, esclavas, incluso algunas parientes, niñas pequeñas que ahí ya estaban empezando a vivir pues esa forma de vida, ¿no? Entonces, a todo eso se debe este complejo diseño de celdas, ¿no? Sobre todo esas celdas que tienen su cocina hasta con horno, patiecitos chiquitos, una variación tipológica que rompe los esquemas del orden explícito, ¿no? Y que tienen hasta su propia densidad, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de personajes que aparecen en este contexto. Antes de explicar esto, vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos.
Bien, vamos a continuar. Ahora quiero mostrarles algunos elementos que caracterizan a los monasterios. En este caso, vamos a estudiar un poco en la imagen de este importante recinto religioso de Arequipa. Ahí tenemos una vista aérea del contexto del monasterio. Fíjense cómo se rompe la traza urbana, ¿no? Esta calle, la continuidad está hacia el otro lado. Un tema muy interesante, pues, que ya nos permite ver cómo estos monasterios eran instituciones que prácticamente se están insertando en la traza urbana e imponiendo su presencia sin importar esas, digamos así, valoraciones propias del desarrollo urbano preexistente. Entonces, miren, uno de los principales elementos que caracterizan a los monasterios es el muro claustral. El muro o muralla que garantiza la clausura. Ese muro es un recinto que prácticamente separa el espacio sagrado del resto de la ciudad, considerado como espacio profano, ¿no? El que pasa esos muros ingresa al interior del monasterio y ya no sale, como habíamos dicho, porque hasta el contexto del cementerio está considerado como un espacio dentro de estos complejos arquitectónicos. Aquí entraban las novicias, ¿no? Y después esa novicia se convertía en monja, y una vez que ha profesado como monja, ya no sale. Entonces, esa es la característica de ese muro. El siguiente elemento es el claustro. Aquí vemos este orden claustral de esta parte del monasterio, vemos ahí estos patios que configuran pues un patrón tipológico que se va a repetir en conventos, monasterios. Es un elemento invariable. Es la influencia europea como una tipología que permite consolidar en torno al patio los principales ambientes o crujías y que configuran la imagen de una institución monacal. Es el propio patrón espacial europeo, proveniente de la tradición medieval. Ese es el concepto de estos claustros. El otro elemento es el templo, ¿no? Ahí lo estoy señalando. El templo como una estructura, en este caso colocada de forma longitudinal paralela al eje de la vía. Ahí aparece el templo. Es el, diríamos así, el corazón de todo el conjunto arquitectónico, ¿no? Y es el espacio que sirve de nexo entre el mundo religioso interno que se practica acá, la vida religiosa de las monjas, y a la vez es el espacio que se abre en determinadas oportunidades para acoger a los fieles, ¿no? Y que prácticamente filtra lo que es el interior del exterior, ¿no? Este elemento es el que relaciona con el mundo, con el resto de la ciudad. En otras palabras, todo templo monacal viene a ser, como se dice, el elemento, como diríamos, la transición entre el mundo versus la clausura, ¿no? Un detalle interesante de este templo es de que a un costado, bueno, en este lado, siguiendo el eje longitudinal, aparece el coro, ¿no? Incluso aquí vemos es un coro ya, un elemento que ha sido adicionado, una ampliación en el muro de pies que está aquí, este es el sector del muro de pies, también se supone está el coro, pero tal era la cantidad de monjas que habían acá que decidieron ampliar, ¿no? Y aquí se ve la ampliación, coro alto, coro bajo, ¿no? Entonces, aquí es donde se practica una de las principales funciones religiosas.
el espacio donde las monjas cantan en el coro. Ahí está el concepto de monjas, de coro. Aquí rezan las antífonas, los salmos, ¿no? Y practican en determinados momentos del día y de la noche determinados rituales que tienen que ver con la forma de la vida, la práctica de la vida religiosa, que obviamente la misa no está considerada y la misa es otra actividad que también la van a practicar, pero en otros momentos. Este templo, miren, es bastante largo, una longitudinalidad bastante apreciable. Miren, es el elemento que le da presencia y destaca con fuerza por su propia volumetría frente al resto de las estructuras, ¿no? Bien. Ahora, otro detalle, aprovechando que ahí está esta imagen del templo. Miren la fachada lateral. Destaca una doble puerta, ¿no? Según el ritual barroco, en este tipo de templos, ¿no? Hay procesiones que como parte del circuito, algunas procesiones salían por una puerta y otras puertas servían para la entrada de la procesión. Y como esto también pertenece a las órdenes dominicas, la segunda orden dominica, que es una orden mendicante, está también muy religada, muy relacionada con una costumbre arquitectónica asociada a las órdenes franciscanas, la famosa puerta porciúncula. Las órdenes franciscanas, en los templos franciscanos, generalmente aparecen dos puertas. Una, la que se usa normalmente, y otra puerta a manera de una puerta santa, que generalmente se abre solamente en el mes de octubre. Y las personas que pasan por esa puerta, sus pecados son perdonados. Se le denomina las puertas porciúncula, término asociado a un sitio que está en Asís, donde murió San Francisco de Asís. Entonces, la orden dominica, que es hermana de los franciscanos, también posee estas famosas dobles puertas. Bien. Otro elemento, las celdas monásticas, ¿no? Aparecen crujías conteniendo celdas, como todo monasterio, ¿no? Donde los principios que vienen desde la época de San Benito, fundador de los monasterios benedictinos, ora et labora, la celda es el espacio donde la monja duerme, ¿no? Y a la vez esa celda está ligada a un espacio donde la monja realiza labores personales, el escritorio en el caso de los varones, el oratorio para el caso de las mujeres, en contraste con otros espacios que contribuyen al trabajo comunitario, diferentes. Entonces la celda prácticamente, en el caso de estas monjas, eran grandes espacios donde las monjas se acomodaban una al lado de otra, habiendo una pequeña separación con cortinas. En otros casos son habitáculos independientes. Pero en el caso de Santa Catalina de Arequipa existen esas crujías con celdas, pero también implícito espacios donde la monja, estas monjas de velo negro, poseen no solo la celda y su escritorio u oratorio, sino que como variación tipológica aparece una cocina, un patio, escaleras, una terraza, ¿no? Y frente que contrasta notablemente ante la celda uniespacial, ¿no? Entonces, esas complejas celdas son las viviendas de las monjas que están ocupando este sector del monasterio, ¿no? Y en ese sector aparecen también las vías articuladoras. Las vías son espacios con carácter sagrado. Se utilizan para las procesiones, o sea, no es solamente un recorrido funcional, un tránsito funcional, no es solamente eso,
No es la articulación funcional propia de estos espacios, no. Son espacios para procesiones. Es un recorrido ritual. Por eso es que en esas vías articuladoras, que inclusive toman nombres muy interesantes, calle Toledo, calle Sevilla, ¿no? Nombres de ciudades españolas, estos elementos prácticamente van a aparecer complementados por altares, cruces, y sobre todo van a tener pues funcionamiento durante las noches, tardes y noches de los viernes, donde las monjas, como parte de su ritual, rememoran el Vía Crucis, ¿no? Ahí están las estaciones, y obvio el uso y función más importante que van a cumplir estas vías articuladoras es en la Semana Santa, la noche de Jueves Santo y la mañana de Viernes Santo. Son las vías para las procesiones, las famosas vías articuladoras, ¿no? Y donde no hay esas vías articuladoras, las galerías de los claustros cumplen esa misma función, ¿no? Forman parte de esos recorridos rituales. Y eso se da en todos los monasterios y conventos. Luego estarían los espacios comunitarios, ¿no? Crujías que contienen espacios donde las monjas se reúnen, ¿no? La sala capitular, que es el espacio de prácticamente donde se gobierna, se administra la congregación. Ahí se reúne toda la comunidad de monjas, presididos por la priora o la abadesa, que es la principal autoridad del monasterio, ¿no? Entonces ahí están esos espacios, inclusive ahí también están espacios donde están las cocinas, todo lo que implique trabajo comunitario, espacios donde se elaboran hostias, donde se preparan los alimentos, hay trabajos de bordado, costura, esos son los espacios comunitarios, ¿no? Y bueno, el principal espacio comunitario, el refectorio, el espacio donde se reúnen para comer. Pero recordemos también que en este monasterio las celdas tienen hasta su propia cocina. Y otro espacio importante, así comunitario, es la llamada sala de profundis, o sea, se repite la D, ¿no? Con eso comienza un salmo, el salmo de profundis. Entonces, es la sala donde se reza el salmo de profundis, por eso se dice sala de profundis, que es el espacio donde se velan a las monjas que han fallecido. Es una especie, ¿no? Diríamos así, de un velatorio, una capilla miserere. Y en algunos casos esa sala de profundis está asociada al refectorio, ¿no? Otro espacio importante que es conexión con el mundo exterior son los locutorios y los tornos, ¿no? Espacios que permiten que la monja pueda tener un contacto más que todo auditivo, no físico así directo, visual, no, sino auditivo más que todo, con el mundo exterior. Es el locutorio y el torno son los espacios donde puede recibir una audiencia o dar audiencia a sus parientes o amistades, ¿no? Es prácticamente un recinto donde hacen esperar a la visita, hay una doble cancela o reja, la monja está al otro lado del muro, no puede ser vista, pero sí puede ser escuchada, ¿no? Ese es un locutorio, la voz es la que pasa, pero ojo, cualquier entrevista debía ser autorizada por la abadesa, la priora, y es costumbre en estas instituciones que al lado de la monja que está siendo visitada esté otra monja que se le conoce con el nombre de la escucha, que es la que está controlando la conversación, y cualquier cosa es al final, ella va a ser debidamente interrogada por la priora a fin de que la priora sepa exactamente sobre qué hablaron en esa entrevista. Entonces la monja que es la escucha es la encargada de llevar esos datos a la priora. Y el torno es un interesante artificio, es un elemento que permite pasar objetos del lado, diríamos, del mundo hacia el otro lado, hacia el lado interior. Esos objetos pueden ser alimentos, documentos, limosnas, etc.
No, obvio, previa revisión. Es una especie de cilindro giratorio, ¿no? Y ahí se coloca, ¿no? Por ejemplo, imagínense, la monja va a recibir una canasta de panes. Entonces la visita abre la puerta de este cilindro giratorio, coloca el cesto de panes ahí, hace girar el cilindro y al otro lado lo recibe el destinatario. Entonces, miren, esos son los elementos clave para poder entender estas estructuras. Ahí tenemos, ¿no?, los diferentes espacios que hemos ido explicando, ¿no? Depósitos, cocinas, el templo con sus detalles del coro, presbiterio, ¿no? También están las grandes celdas, las salas capitulares, los pasajes, miren, calle Toledo por acá, calle Sevilla, calle Granada, estas plazuelas, ¿no? Los espacios de los huertos con sus gallineros, los huertos donde también las monjas trabajan y obtienen productos de la tierra para la propia subsistencia, ¿no? Entonces, estamos ante una interesante estructura que ha crecido en el tiempo y que forma parte hoy de la traza urbana, está rompiendo la traza urbana de Arequipa, ¿no? Si hacemos ahí la ubicación de los principales espacios, ahí está el corazón del monasterio, con la iglesia, el templo, aquí está el refectorio, ¿no? Ahí está la sala de profundis, la sala capitular, ¿no?, los espacios de audiencias, y más que todo, aquí donde está destacando, quiero mostrar en este plano estos ejes. Miren la proyección de la calle Cela. Todo esto perteneció alguna vez a la otra manzana. Aquí estuvo la calle Cela y así se rompe. Y algunos historiadores inclusive piensan, eso habría que comprobar, que las fachadas de estas manzanas internas, de la calle Sevilla sobre todo, esas fachadas fueron las fachadas originales de las casonas de la calle Cela. Eso habría que demostrar, pero da a entender eso, miren, ¿no? Y que por ahí está pasando, habría que hacer más estudios, como que la calle fue clausurada para convertirse en parte del monasterio. Lo mismo va a pasar con esta otra, la calle Ugarte, ¿no? Miren, parte de esta crujía, con lo que hoy está con los dormitorios, y parte de lo que es el coro, está sobre la calle. Y justamente cuando se adquiere este lote de terreno, justamente se hizo con la intención de ampliar el coro. Ahí está. Cuando el coro se está ampliando como un bloque complementario al volumen del templo, ¿no? Entonces, miren cómo estas estructuras forman parte de una dinámica dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces, la calle Cela, como la calle Ugarte, tienen ahora un trazado quebrado, porque están dando facilidades a la presencia urbana del monasterio. Miren la calle Cela cómo va por acá, hay que hacer este quiebre y la calle Cela continúa por este lado, se regresa y se va por acá. Lo mismo va a pasar con la calle Ugarte.
Bien, entonces estamos ante un interesante ejemplo de cómo una institución religiosa se configura, pues, o tiene o cobra un papel protagónico dentro de la traza urbana de la ciudad de Arequipa. ¿No? Aquí está esta maqueta, nos permite apreciar claramente cómo son estas estructuras y cómo se están insertando en el contexto urbano de la ciudad de Arequipa. Aquí tenemos una vista interesante, ahí está el muro, ahí tenemos el sector del presbiterio, el ábside, el muro testero del templo, al fondo la torre del campanario. Miren los contrafuertes, miren cómo con fuerza, cómo destaca la horizontalidad de esta estructura, algo muy interesante. Y aprovechando esta imagen, quiero mostrarles algo que ya habíamos hablado. Esta presencia, esta expresión urbana que hoy vemos, estos muros que muestran claramente el material, alguna vez estuvieron debidamente pintados. Miren cómo se veía Arequipa. Ahí está el uso del color. Esta es una fotografía de la década de los años 70, cuando los muros se mantenían con su pintura original. Las portadas destacaban con un color, las cubiertas también, y el muro mismo tenía otra expresión, ¿no? La policromía era la que se manifestaba, y así era toda Arequipa, ¿no? Miren, esta es otra vista, está en la parte del templo, el ingreso a la portería, ahí detrás está el coro que fue ampliado, ¿no? Aquí una vista aérea, fíjense el templo, los claustros, y observen las celdas. Ahí están esas calles que hemos mencionado, las plazuelas, y observen los colores. Así era Arequipa. Aquí se ha mantenido la expresión de una antigua Arequipa, la Arequipa virreinal, cuyos muros tenían pues fuertemente la presencia contrastante de color para evidenciar sus formas, porque dentro de estas fachadas debían destacarse determinados elementos arquitectónicos como portadas, algunas ventanas, gárgolas, etcétera, cornisas, que juntos completan pues un lenguaje arquitectónico coherente con la época y con esas características. Aquí algunas imágenes, ¿no?, del monasterio. Fíjense, el uso del color. Ahí están los claustros, miren cómo se destacan las molduras, los arcos, sus capiteles, sus basas, ¿no?, cómo se van destacando. Miren esta calle, estos interesantes espacios urbanos, y ahí vemos el uso del color. Al fondo, el ábside del templo. Aquí están estos elementos escalonados que hablábamos, ¿no? Fíjense, este es uno de esos espacios urbanos, las portadas, la silueta del templo perfectamente definida, ¿no?, indicándonos una arquitectura que efectivamente pues se está adaptando a las condiciones sísmicas del lugar, ¿no? Miren estos elementos, estos remates escalonados. Ahí debajo hay bóvedas, las cubiertas son bóvedas. Ahí tenemos las portadas, los vanos de las ventanas, todo perfectamente remarcado, escalinatas, y también obviamente encontramos cubiertas a dos aguas, cubiertas con teja cerámica. Ahí también bóvedas y cubiertas son los elementos característicos, ¿no?, de estas tapas horizontales, ¿no? Entonces prácticamente aquí estaríamos ante una pequeña ciudad con plena autonomía espacial, ¿no? Cada celda unespacial se ha transformado en una serie de habitáculos con cocinas, patios, áreas de servicio para alojar al séquito de personas que eran pues los acompañantes, las monjas de velo negro, ¿no? Miren estas calles, paisajes muy especiales, muy propios, ¿no?, haciendo del monasterio un espacio único en su género, que nos habla de toda esta rica historia, ¿no?, de estos contextos, ¿no? Fíjense, ahí están las tejas, las cubiertas, las portadas, ¿no?, esos bellos contrastes de colores que ya nos dan una idea de cómo fue la Arequipa de aquellos tiempos. Este es el locutorio, ahí están esas rejas, dobles celosías,
¿no? La persona que va a visitar habla por aquí. Al otro lado, la monja recibe esa visita, ¿no? Bien, con esto, por favor, yo quisiera escuchar algunos comentarios, algunas preguntas. A ver qué nos dice Jessica. Arquitecto, disculpe que le interrumpe. Yo tenía una consulta. Ya, por favor, dinos. En el caso de que, como usted nos dijo que prácticamente las monjas entraban y ya no salían, quería saber si es que había algún espacio del monasterio que se dedique, o sea, que sea como un hospital o algo cuando haya alguna emergencia médica. ¿Cómo solucionaban ese aspecto? Ah, muy buena tu pregunta. Voy a volver a la imagen del planito que puse. Ahí está la enfermería o enfermerías. Bien, hay unos, dentro de esas crujías hay espacios. Fíjense, aquí, la E, la enfermería, ¿no? Entonces ahí si ubicamos la E, hay que buscar en todo este enjambre, ¿no? Miren, es un espacio en el cual se ha acondicionado, aquí está, ¿ven? Miren, Ah, aquí, sí, sí, ¿no? sí, Aquí también, varios espacios. recién lo vi. Obvio, en todas estas instituciones conventuales, monacales, hay también espacios donde se acogían las personas que sufrían alguna dolencia. Y ahí recibían, diríamos así, primeros auxilios, no en tanto en el sentido físico, no de que haya pues, un médico especialista, no, no tanto así, sino en los términos que ya hemos hablado sobre los hospitales. El apoyo es más que todo espiritual. Pero obvio, había pues en este caso una monja que prestaba esos servicios porque conocía de hierbas, ¿no? Medicamentos así caseros, herbolaria en otras palabras, y que daba pues este apoyo para aliviar estos problemas de salud, pero apoyados obviamente por personal que trataba de guiar a estos enfermos dentro de este contexto en el cual la salud o quebrar la salud es sinónimo de castigo divino, ¿no? Términos que ya hemos analizado cuando hemos hablado de los hospitales, caso de Cajamarca, ¿no? Entonces ahí está ese importante espacio, ¿no? La enfermería. Y todos los conventos, monasterios tienen esos espacios acomodados en determinados lugares, ¿no? Más adelante, cuando veamos Lima, les voy a mostrar la enfermería del convento de Santo Domingo de Lima, un espacio donde ahí practicó, pues, como se dice, acciones de caridad, el famoso San Martín de Porres. Y al lado de la enfermería estaba su celda, donde él dormía, siempre atento a cuidar a los enfermos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias por tu pregunta. A ver, Gracias, arquitecto. listo. A ver, ¿qué nos dice Jessica? Sí, arquitecto, me pareció muy interesante cómo estaba distribuido el monasterio de Santa Catalina, los diferentes elementos que tienen, porque usualmente son variados, como nos estaba mencionando, y más que todo me pareció sobre todo importante también saber y conocer los diferentes espacios que contiene un monasterio. Perfecto, muchas gracias Jessica. Bien, entonces unos segundos para continuar. Unos segundos, por favor.
Bien, ahora que ya tenemos el concepto de estos monasterios, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de la arquitectura religiosa en Arequipa, ¿no? Rápidamente vamos a poder conocer algunos detalles que hacen pues que en Arequipa no se hayan desarrollado, se haya desarrollado una arquitectura muy propia, ¿no? Y que entra dentro de estos elementos que configuran el mestizaje, la utilización de interpretaciones de los órdenes arquitectónicos. Hay una forma muy libre de emplear a los órdenes arquitectónicos y de paso introducir elementos de la simbología andina en estos contextos. Miren, este es el famoso templo de San Agustín. Ahí podemos apreciar, ¿no?, un bello imafronte, donde ya vamos a poder enfrentarnos ante situaciones que conllevan a destacar pues elementos distintos de los órdenes arquitectónicos. Fíjense, este es el imafronte, el muro de pies, y aquí podemos ver básicamente, observen ahí la proporción de las columnas, en el orden arquitectónico. Miren, esa no guardan esas proporciones coherentes con los tratados de arquitectura que sí observamos en la arquitectura de Lima, en la arquitectura de Cusco y en los monumentos de Cajamarca. En cambio acá vemos una interpretación, ¿no? Aquí se están empleando elementos más chatos. Y aquí aparece un dato interesante. Miren esto. Esta sería la cornisa horizontal. Estos serían fragmentos de cornisa, dando a entender que estamos ante un frontón curvo y partido. Pero observen las proporciones. El frontón ocupa las tres calles, estos fragmentos, estos trozos de cornisa rampante que terminan en volutas, ¿no?, están bastante separados y dan a entender pues que este elemento que diríamos entre trozo de cornisa con este otro trozo de cornisa prácticamente involucra casi la longitud o el ancho de las tres calles. Un elemento totalmente discordante con el empleo de estas estructuras de la arquitectura clásica. Entonces ahí está ese carácter mestizo. Esto ha sido ya producto de una interpretación y esto es lo que le da un fuerte valor patrimonial. Le suma un carácter muy propio, hace de esta arquitectura una creación americana muy, muy propia. Esta es la Compañía de Jesús, otra de las grandes expresiones del arte virreinal peruano. Está en una esquina de la Plaza Mayor de Arequipa, aquí está el detalle, este es el muro de pies, ¿no? Y ahí observamos, fíjense, igualmente las columnas muy robustas, y aquí está ese frontón curvo y partido. Miren aquí esta peana del vano central bastante pronunciada, y destaca pues en todos los paños la fuerte presencia de esta decoración fitomorfa, la fuerte presencia que involucra elementos tomados de la flora y fauna nativas. Pero composición monoplana, carácter fitoformo, textilográfico, es una decoración que pertenece pues a este concepto que ya hemos estudiado, que es el plateresco, y que está configurando una estructuración, o está configurado dentro de una nomenclatura y estructuración barroca. Ahí está la característica de Arequipa, muy similar a lo que ya hemos analizado en Cajamarca. Ahí están los detalles, miren, este es el diseño de ese imafronte. Y aquí vamos a ver algunos acercamientos. Bueno, la piedra, la ignimbrita, permite hacer este tipo tan exquisito de tallas.
Aquí están estos pináculos, miren estos mascarones que aparecen en los costados, estos ángeles aquí, ¿no? Como tenantes para la hornacina central, donde hay la presencia de un niño Jesús, posiblemente reminiscencia del niño Jesús inca que se veneraba aquí en el Cusco y que tuvo una gran difusión, sobre todo dentro de las cofradías de andinos nobles que existían a lo largo del virreinato. Posiblemente esté relacionado con eso. Fíjense la interpretación tan interesante de este arco polilobulado, es un frontón, ¿no? Igualmente aquí está el frontón con estas porciones de cornisa muy alejadas entre sí, nada coherentes con la nomenclatura clásica que corresponde a estos elementos, ¿no? Aquí está el detalle de la entrecalle, ahí podemos ver una cartela con la fecha 1698. Y aquí destaca pues esa bellísima decoración fitaria, es prácticamente un aspecto, da un aspecto textilográfico, un tapiz, ¿no? Es una ornamentación donde se están fusionando elementos del imaginario occidental, los grotescos, con elementos locales, ¿no? Es un programa pues iconográfico donde se están mezclando águilas europeas, águilas bicéfalas de los Austrias, ¿no? Con elementos religiosos andinos, las famosas conchas veneras, que serían las conchas Muyu, seres mitológicos como sirenas, presencia del maíz, miren aquí está el maíz, y así una serie de elementos importantísimos que dan pues prácticamente un carácter muy propio. Aquí está la mano indígena. La mano de obra fue la mano indígena, que es la mano que ha introducido como parte de los motivos ornamentales, han introducido elementos propios, ¿no? Del mundo mágico andino. Entonces, esa es la característica de estas arquitecturas. Bien, aquí estaría la planta del conjunto de la compañía, los claustros, miren cómo es un patrón claustral, el templo que está inspirado en el Jesús de Roma, aquí que constituyen el conjunto monumental de la compañía, que ahí lo vemos, templo, atrio, claustros, crujías, ¿no? Y hablando del templo, miren, está inspirado en el Jesús de Roma, justamente donde la nave central es más ancha, excepto con brazos cortos, y en el crucero la típica cúpula sobre pechinas que caracteriza a las tipologías jesuíticas. De la misma manera, las naves, estos muros, porque se trata de una planta basilical, si vemos acá, donde la nave central es más alta que las laterales. Entonces, estos elementos entre tramo y tramo de bóvedas estarían funcionando como contrafuertes, se les ha perforado para permitir una fluidez de circulación para configurar las naves laterales. Y aquí lo que destaca, para terminar nuestra sesión de hoy, destacan estos dos espacios, la antesacristía y la capilla de San Ignacio de Loyola, una de las joyas del barroco mestizo peruano. Ahí vemos este impresionante espacio totalmente decorado, hay una cúpula sobre pechinas, en las pechinas están representados los tetramorfos, y aquí podemos apreciar dentro de esta bellísima área, ¿no? Plena de color, podemos apreciar dos pinturas de otra época, ¿no? Son las pinturas manieristas, obra del padre jesuita Bernardo Vitti. Aquí está el Cristo resucitado y la Virgen Candelaria, obras del siglo
XVI, finales del siglo XVI. Y la decoración de esta capilla ya es finales del XVII y siglo XVIII, dos épocas trascendentes dentro de la historia del virreinato peruano. Miren el intrados de la cúpula, parece un tejido, parece un hermoso textil que está ahí expandido. Y aquí está el detalle con las pechinas, ahí vemos a San Lucas, ¿no? Es una pintura Piti, y aquí podemos apreciar otros detalles. Está San Lucas, esta es una pintura, observamos pues claramente esta bellísima nomenclatura, ¿no?, que involucra pues el manejo del color para complementar y puntualizar estos impresionantes espacios, ¿no? La Compañía de Jesús de Arequipa. Bien, con esto habríamos concluido la sesión del día de hoy, ¿no? La siguiente clase vamos a hablar más que todo sobre, bueno, el templo de Santo Domingo de Arequipa, algunos detalles, pero ya entramos de lleno a la arquitectura civil doméstica arequipeña. Bien, por favor, esténse atentos a los materiales que de vez en cuando voy dejando en el Classroom para complementar estas clases. El desarrollo de escuelas artísticas, ¿no?, escuelas de arquitectura que se están dando a lo largo y ancho del virreinato peruano. Bien, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Gracias, arquitecto. Hasta la próxima Hasta la clase. próxima clase. Nos vemos.